La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Hoy vamos a estar conversando acerca de la situación de los medios de comunicación en América Latina en el contexto de la pandemia global del COVID-19 o de la COVID-19 en realidad. Vamos a tener unos invitados realmente de primera, importantes, y quiero irles ya presentando a nuestros invitados. En primer lugar, contamos con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido, Ricardo, a nuestro programa. Gracias, César, por tenerme con ustedes. Un placer siempre. Ricardo tiene una amplia trayectoria en diversos periódicos, medios de comunicación del continente, El Liberal de Santiago del Estero, El Nuevo Herald de Miami, Florida, autor de varios libros, entre ellos La dolorosa libertad de prensa en busca de la ética perdida. Y también es un pintor, también tienes afición por la pintura, ¿no, Ricardo? Has hecho exposiciones incluso. Así es. Bien, tenemos también a Guilherme Canella, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas, sector Comunicación e Información de la UNESCO en París. Bienvenido, Guilherme, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer estar con ustedes, con todos los que nos escuchen y nos ven, pero también de estar con amigos tan queridos. Gracias, Guilherme. Guilherme acaba de asumir su puesto hace pocas semanas en París, viene de dirigir también la oficina de UNESCO de Libertad de Expresión en América Latina para toda la región. Y contamos también con Andrés de Alessandro, que actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, ADEPA. Bienvenido, Andrés. Hola César, hola Ricardo y Guilherme, un gusto, como decían ustedes, estar compartiendo este espacio para reflexionar juntos y bueno, un saludo para todos los que nos ven ahora y los que nos van a ver en el futuro. Gracias, Andrés, y gracias a todos nuestros invitados. Realmente, como decía Guilherme, es un gusto, un placer compartir este foro con queridos amigos, colegas, con quienes hemos estado en algunas situaciones, luchas importantes sobre la libertad de expresión. Y en este momento les quiero plantear esta situación, ¿no? Los periódicos, los medios de comunicación en gran parte de América Latina están sufriendo también los embates de esta crisis económica que está produciéndose en el contexto de la pandemia, de la expansión de la COVID-19 por la región. ¿Qué tan grave es la situación de los medios de comunicación en este momento en la región? Tenemos ya noticias de despidos masivos en algunos casos de medios, posiblemente del cierre de algunos medios de comunicación. En algunos países ya están dejando de circular los periódicos. Bolivia, por ejemplo, es un caso en el cual ya los periódicos no se están imprimiendo. En el Ecuador también han dejado de imprimir algunos periódicos. ¿Cuál es la situación en la región? Y comienzo por ti, Ricardo, quizás que a través de la información que tienen en la Sociedad Interamericana de Prensa puedas darnos un panorama regional. Muchísimas gracias, César. Bueno, yo diría que esta es una época, primero, de grandes paradojas. Por un lado, hay una revalorización del periodismo profesional, de los medios de comunicación, como agentes difusores creíbles y confiables de información, como nunca antes se están revalorizando, frente a lo que en algún momento habíamos considerado todo el tema de fake news o la diseminación de información falsa y de propaganda a través de las redes sociales. Lo que ha hecho esta pandemia es que la gente revalorice la función que tiene el periodismo profesional y los medios de comunicación. Esa es parte de la gran paradoja, y por lo que vos has dicho muy bien, esa paradoja está convertida en el problema de recesión económica que se vive en todos los países, del impacto fuerte que ha tenido esta pandemia, sobre todo en medios impresos, que todavía muchos de ellos no habían aventurado a la transformación digital, por los que lo ha encontrado a todos con las guardias bastante bajas. Es decir, producir papel o vender papel es un bien prácticamente de lujo por el costo que tiene y por
las maquinarias de producción que se necesitan. Y sobre todo en épocas de pandemia, en donde muchos países también hubo y hay restricciones, toques de queda y estados excepcionales, donde se ha visto imposibilitado muchas veces que los periódicos puedan circular libremente, como ha ocurrido en Bolivia, donde podrían estar en los estancos de supermercados y otros lugares de ventas habituales. Así que obviamente el gran impacto no está por ese lado, en la parte económica, sino por la gran debacle económica que están sufriendo todas las industrias y que obviamente tiene una repercusión grave, aguda, prácticamente entre un 80 y un 90% de los ingresos de los medios a través de la publicidad. Y siempre en alguna forma, en algunos países, la publicidad oficial era la que tenía cierto salvavidas o salvataje para los medios. ¿Por qué? Bueno, porque los estados o los gobiernos también tienen necesidad de comunicar y lo hacían, yo diría, en general, con ciertas líneas de comunicación e ingresos publicitarios para los medios. Ahora los estados también viven etapas de restricciones y en muchos casos la publicidad ha sido también restringida. Y en algunos estados, donde todavía se cuenta con mayor autoritarismo o la publicidad oficial se utiliza todavía, incluso en esta época, como mecanismo para premiar o castigar a los medios, todavía hay algunos medios que son privilegiados y otros realmente entenados. Esa es la situación en algunos países, como bien nombrabas, en Bolivia, como puede estar ocurriendo en otros. Y también tenemos el problema que es obviamente mucho más grave todavía este tema. La pandemia realmente ha potenciado ciertas posiciones políticas, autoritarismos o aspectos democráticos en varios países, y ahí tenemos países como, no quiero dejar de nombrar a los 3 agujeros negros que tenemos todavía como autoritarismos en este continente, que son obviamente Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también en países donde los presidentes, y en este contexto de polarización política, han asumido un liderazgo como nunca antes lo habían tenido, y son realmente los que hacen y producen contenido e información como pudieran ser presidentes como López Obrador, Donald Trump, Bolsonaro, Nayib Bukele, etcétera, que han asumido un liderazgo, y ese liderazgo lo han asumido con total ideología gubernamental y no como estrategia de Estado. Se siguen comportando como gobiernos como si el Estado les perteneciera, y ahí es donde también existen muchas restricciones para que los periodistas puedan acceder a la información, para que las conferencias de prensa puedan ser abiertas y no digitadas por los gobiernos de quién puede hacer preguntas o qué medios no pueden entrar a las conferencias de prensa. Pero bueno, yo creo que esto es un tema general, pero a mí lo que me queda es esta gran paradoja, una revalorización del periodismo profesional y de los medios como fuente fidedigna, confiable y creíble de información, y por otro lado lo que has dicho vos, que se está reduciendo la calidad porque muchos medios para poder sobrevivir tienen que achicar prácticamente sus redacciones, y con eso obviamente sin tantos periodistas o menos periodistas se achica la calidad. Entonces esa brecha entre revalorización y calidad periodística es la que ahora tenemos un gran desafío, no solamente en América Latina, en todo el mundo, con todos los medios de comunicación. Gracias, Ricardo. Les recuerdo que este streaming lo estamos transmitiendo simultáneamente a través de Facebook Live, del canal de YouTube y también de la cuenta de Twitter de Fundamedios, las 3 cuentas de redes sociales de Fundamedios. Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a los invitados de esta
esta mañana y tarde, porque Guilherme, tú estás en París, estás con 6, me parece que 6 de la tarde, 6 y pico. En el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Guilherme, ¿cuáles las consecuencias de esta paradoja que anota Ricardo? Por un lado, este valor, esta revalorización del trabajo periodístico, se nota la importancia que tiene la información, el buen periodismo para la salud pública incluso, y luego esta crisis que en todo caso va a afectar muchísimo, va a ampliar la brecha entre medios locales, entre medios pequeños y grandes medios de comunicación. Sí, es cierto. Yo creo que lo que dijo Ricardo en términos de esta, yo diría, está de una cierta ironía, ¿no? Porque estuvimos durante los últimos años con un esfuerzo enorme de volver a revalorizar el periodismo. Como muchos de nosotros sabemos, en varias de estas investigaciones de estilo Latino Barómetro, African Barómetro, etcétera, en todas partes se estaba verificando una baja en la confianza en los medios tradicionales y en el periodismo, ¿no? Y como decía Ricardo, lo que estamos verificando en estas últimas semanas es una elevación de la confianza en el periodismo, más gente accesando a los sitios web, etcétera, del periodismo llamado de periodismo tradicional, pero al mismo tiempo estamos verificando esta profunda crisis, no solo económica, es una crisis económica, pero también es una crisis de seguridad, una crisis de la dificultad de hacer el reporting, porque periodismo se trata de ir a la calle, se trata de hablar con gente, se trata de hablar con las fuentes, y en este momento esto pone riesgos concretos a la salud física y a la salud mental y psicológica de los y las periodistas, que son temas que las empresas de medios y los propios profesionales están teniendo que lidiar. Entonces, por acá hay eso. Yo les diría que he escuchado, hablando con dueños de medios de distintas partes del mundo en estas últimas 4 semanas, incluso algunos dueños hablando de lo que podría ser, en estos términos, abro comillas, un evento de extinción de los medios hasta el fin del año, si algo no es hecho en muchas naciones, o sea, en términos de los paquetes de ayuda económica y etcétera. Entonces, la UNESCO ya había preparado como temática para el Día Mundial de Libertad de Prensa de este año el tema periodismo sin miedo y sin favores. Y eso es muy interesante porque ya habíamos notado que uno de los temas que están sobre la mesa en relación al periodismo y a los medios es la enorme captura o la enorme probabilidad de captura de los medios por intereses poderosos, sean ellos cual sean. Y evidentemente que esta probabilidad de captura crece si los medios están debilitados de distintas maneras, incluyendo desde el punto de vista económico. Entonces, antes mismo de todo el tema de la actual pandemia, este ya era el tema del Día Mundial de Libertad de Prensa, que se hace mucho más presente en este momento. Necesitamos, sí, como decía Ricardo, del periodismo más que nunca en este momento de enorme, de lo que la UNESCO está llamando de una desinfodemia, juntamente con la pandemia. Necesitamos, sí, de un periodismo fuerte, pero este periodismo fuerte significa lo que está en los principios del Día Mundial de Libertad de Prensa, que es un periodismo libre, independiente y plural. Ahora, si el periodismo depende de paquetes de ayuda, que es probable que ocurra con los estados, ¿cuál es entonces nuestro próximo desafío? Es que estos paquetes tengan tales mecanismos de salvaguardia que sí los medios pueden beneficiarse y deben beneficiarse de estos paquetes, pero sin perder su autonomía editorial. Porque el riesgo acá, como todos nosotros en esta llamada sabemos, es que estos paquetes de ayuda podrían venir asociados con pedidos más o menos directos, que la línea editorial del periodismo estuviera asociada a determinadas líneas de los partidos políticos en el poder en aquel momento, sea cual sea el país. Entonces, para redondear, el periodismo más importante que nunca, pero este periodismo libre, independiente y plural, necesitamos todos y todas en esta batalla enorme de luchar contra esta desinfodemia. El periodismo es clave acá, pero no solo.
tenemos que poner mucha atención en eso que decía Ricardo, que sí los medios están con la posibilidad, y eso no dijo él, pero es una conclusión que hago desde otras conversaciones, en una posibilidad de extinción concreta en muchos países, de medios concretos, y con lo cual sin medios no hay el periodismo. Ahora, las salvaguardias para que esto no ocurra tienen que también ser parte de la discusión, porque si no, una de las consecuencias de eso es que podamos tener un periodismo capturado por los intereses que sean. Entonces, la llamada de la UNESCO en este Día Mundial de Libertad de Prensa es precisamente esta, un periodismo sin miedo y sin favores, que es fundamental para enfrentar esta desinfodemia en la cual estamos viviendo. Voy contigo, Andrés, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está la situación de los medios en Argentina? Creo que Guilherme y Ricardo nos han dado un panorama muy claro a escala regional, los principales problemas, esta dicotomía entre buen periodismo y la situación económica de los medios. ¿Cuál es la situación en el sur del continente, Andrés? Bueno, César, claramente lo que han expuesto Ricardo y Guilherme escenifica lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en otros países de la región. Nosotros, por nuestra actividad institucional, tenemos contacto permanente con otras asociaciones de medios en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Colombia, y tenemos muchas referencias de lo que pasa en Ecuador, en México, y realmente ellos han pintado la escena de una manera, aludiendo al costado artístico de Ricardo, han pintado la escena de una manera muy clara, lamentablemente clara, y en el caso de Argentina es efectivamente así. Digamos, ayer hablaba con gente de Comscore, que es la organización que mide el rating digital, y me decían que se ha incrementado de una manera increíble en todo el mundo, y en particular en la región, y en particular en Argentina, el consumo digital. Efectivamente, los medios estaban en un proceso de transformación. Esto ha acelerado esos procesos. En algunos casos lo ha comenzado, porque, como decía Ricardo, ni siquiera habían empezado a trabajar en ese proceso de transformación. Y lamentablemente esto se está dando en un contexto de recesión y de restricciones económicas muy fuerte por parte de la población y por parte de las empresas. Tengamos en cuenta que uno de los principales auspiciantes privados de nuestra industria es el turismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los viajes, con la hotelería, con los restaurantes, y ese ha sido uno de los sectores más golpeados en todo el mundo, y eso claramente se puede verificar en los ingresos publicitarios, que es una de las vías de ingreso que tienen los medios para sustentar su operación. La otra vía de ingresos, que tiene que ver con la circulación, con la venta de ejemplares o con la circulación digital a través de las suscripciones, bueno, tampoco ha evolucionado en los últimos tiempos como para permitir sustentar esa operación digital. Y en el caso de la circulación, la circulación impresa, efectivamente hay muchos medios que todavía siguen viviendo esa circulación de la venta callejera, y efectivamente las restricciones en la circulación de la población han impactado directamente en la economía de estos medios. Nosotros hemos verificado esa cifra que anda dando vueltas, una reducción de la circulación en torno al 25, entre el 25 y el 35, en algunos casos el 40%. Hemos verificado una caída de los ingresos publicitarios privados en torno al 80 y un poco más también en este mes. Nosotros llevamos ya 40 días de cuarentena muy estricta en Argentina, y bueno, lamentablemente las noticias, como señalaba Ricardo y Guilherme, han impactado en la reducción, en algunos casos, de la cantidad de papel o de la cantidad de páginas que salen los ejemplares. En algunas provincias han dejado de salir algunos medios, no muchos por suerte, pero algunos han discontinuado sus ediciones impresas. Y bueno, estamos viendo los efectos concretos de la caída de la publicidad. El gobierno argentino ha reaccionado en alguna medida con paquete de ayudas a todas las empresas perjudicadas. Estamos intentando que haya algún tipo de ayuda específica a los medios en este contexto. Estamos justo atravesando esa etapa, ¿no? No podemos tener conclusiones concretas porque estamos en medio de la tormenta. Pero claramente, si esto
si esto continúa, evidentemente vamos a tener restricciones más fuertes y consecuencias más graves para la existencia de los medios, y esto lo digo, digamos, con mucho pesar, obviamente, y también teniendo en cuenta lo que pasa en otros países. Hace unos minutos nada más estábamos en contacto con organizaciones de otros países, y bueno, ya hemos tenido novedades negativas en Colombia, en Ecuador, en el mismo Brasil, así que esto lamentablemente es un fenómeno que era inesperado y que esperamos que, como dicen mis colegas, no genere lamentables repercusiones y en el corto plazo se pueda corregir, ¿no? Gracias, Andrés. Voy a cambiar el orden, voy a comenzar contigo, Guilherme, en esta segunda ronda. Y quisiera tratar contigo el tema de las limitaciones, de las severas limitaciones que están afectando al acceso a la información, que es algo vital para justamente hacer buen periodismo que tú decías. En muchos países este sistema de ruedas de prensa virtuales han sido en realidad una limitación a la posibilidad de los periodistas de repreguntar o hacer preguntas incómodas a las autoridades. Y por otro lado, el tema de la poca confiabilidad de las cifras oficiales. Esta pandemia nos revela la debilidad de las estadísticas sanitarias de gran parte del mundo, y el periodismo tiene que navegar un poco a ciegas muchas veces porque las cifras oficiales no son básicamente confiables, no son exactas, ¿no? ¿Cómo afrontar este tema, este problema del acceso a la información de calidad en este momento, Guilherme? Gracias por la pregunta. Este es un tema vital y quizás voy a apuntar algunos elementos para la discusión que son relevantes. El primero de ellos es que el punto número uno de cualquier manual de comunicación en situaciones de crisis, y esta es una situación de crisis sin precedentes, es que todos los que están manejando la comunicación tienen que buscar fundamentalmente elevar los niveles de confianza de la población en relación a los que manejan la crisis. Y no hay confianza si no hay transparencia en la forma de hacer la comunicación. Con lo cual es difícil de comprender que una de las estrategias que de hecho está siendo adoptada por algunas autoridades y gobiernos es una estrategia de limitar el acceso a la información cuando la experiencia pregresa en lidiar con crisis enseña justamente el contrario, que una de las cuestiones fundamentales para que la población tenga un nivel de adhesión a decisiones tan complejas como es el caso de cuarentenas es que las autoridades sean lo más transparentes posibles en comunicar las informaciones sobre, en este caso, esta pandemia. Entonces, eso es el punto número uno. El punto número dos es que parte de esta transparencia y del acceso a la información pública también tiene que involucrar algo que a veces tenemos miedo de decir, que es, muchas veces no sabemos cuál es la respuesta. No saben los científicos, no saben los epidemiólogos, o sea, no es una cuestión de lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es verdad no es verdad en muchos casos. En muchos casos, el mejor periodismo es justamente decir que todavía no se sabe, o sea, todavía no se sabe cuándo llegará la vacuna, todavía no se sabe cuándo podremos volver al normal, si es que había un normal antes. Entonces, es importante también tener claro que ser transparente y dar acceso a la información no quiere decir que la información de hoy será la misma que fue la de ayer, porque eso cambia con mucha velocidad. Entonces, es importante ser absolutamente transparente con la población, incluyendo en este aspecto. Tercer punto importante acá es que es cierto que los estándares internacionales de libertad de expresión y acceso a la información pública establecen que en algunas situaciones, incluyendo las cuestiones de salud pública, ciertas restricciones pueden ser aplicadas al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
Sin embargo, las restricciones que estamos viendo en muchos lugares no siguen para nada el test tripartito que hay que aplicar en el caso de estas restricciones. O sea, las restricciones tienen que ser legítimas, las restricciones tienen que ser necesarias para este fin legítimo y las restricciones tienen que ser proporcionales. Entonces, muchas de las restricciones son restricciones generales sin ninguna atención a lo que las cortes internacionales ya han decidido en casos anteriores. Entonces, es muy importante que no solo la prensa, los y las periodistas y el conjunto de la sociedad, pero también los poderes judiciales estén muy atentos a juzgar este tipo de limitaciones que están siendo implementadas por decretos de emergencia o como se llama en los distintos países, para que estas restricciones estén en línea con los estándares internacionales que todos los países ya han firmado en relación a eso. Y un cuarto punto para nuestro debate acá, que es muy importante, tú tienes razón, una de las cuestiones acá, para bien, pero también con problemas, es la cuestión de la amplitud de datos que está disponible. Hemos a lo largo de los últimos años hablado mucho, por ejemplo, de periodismo de datos o de datos abiertos, y ahora quizás sea una de las primeras veces que efectivamente el conjunto de los periodistas en todo el mundo está teniendo que poner en práctica lo que significa eso, lo que significa evaluar estadísticas relacionadas a la crisis de salud pública, chequear si los datos que están siendo ofrecidos por este o aquel actor es cierto o no es cierto, cómo poner estas estadísticas y presentarlas a la población. Y acá sí, en muchos lugares hay mucha deficiencia en la presentación de estos datos y el acceso a la información pública no es solo cuando él o la periodista piden directamente una información, pero también es la proactividad de las autoridades en presentar esta información de manera clara al conjunto de la población. Así que, como yo decía, estamos viviendo una crisis que en muchos sentidos es una crisis tan grande como la propia cuestión de la salud y de la propagación del virus, que es una crisis de información y desinformación. Y acá solo hay una manera concreta de luchar contra eso. No es con menos información, no es restringiendo el acceso a la información, al contrario, es con más información, con más transparencia. Dejo por ahí. Gracias, Guilherme. No sé si Ricardo o Andrés quieren añadir algo más. Si me permitís, César, no, claramente Guilherme es un especialista en este tema y aparte es una voz autorizada por su experiencia y por desde dónde habla, ¿no? Pero sin duda la calidad de la información y la calidad de las estadísticas provistas por los estados, en este caso se ha puesto en una prueba de fuego, ¿no? Y claramente nos damos cuenta cómo son necesarias y cómo son importantes no solo para la tarea periodística, sino para el conocimiento de la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con la salud pública, pero también con otros temas de relevancia en la agenda. En este caso, en particular en Argentina, ha sido ambiguo el resultado. Por un lado, hemos tenido conferencias de prensa y contactos casi permanentes con funcionarios especializados en las distintas áreas del gobierno, no con todos, pero con los especializados en esta temática. El presidente de la Nación ha tenido varias apariciones y contactos con los medios, inclusive respondiendo entrevistas, no siempre con medios que sean condescendientes con su línea editorial o con su visión respecto del rol del propio gobierno. Pero al mismo tiempo hemos tenido limitaciones en la cantidad de datos, digamos, clave para entender la evolución de las estadísticas vinculadas con la pandemia, por esto de la submedición, ¿no?, que nos ha pasado a muchos países. En el caso de Argentina ha habido varias discusiones en ese sentido, pero han sido todas dadas a la luz de la ciudadanía y de la opinión pública, digamos, ¿no? No ha habido restricciones, como bien señalaba Ricardo al principio, lo que sucede en Venezuela, Nicaragua o ni hablar en Cuba, ¿no? Hemos tenido en ese sentido una gran cantidad de contactos con el gobierno y con la posibilidad de preguntar y de solicitar información.
Gracias Andrés. Había hace poco, estaba en pantalla una pregunta ahí está, Camila Suárez nos pregunta cómo los gobiernos pueden proteger a la prensa y si es su responsabilidad esta protección. No sé si Ricardo quieres retomar esta pregunta y añadir Sí, algo más sobre lo que se ha dicho. Uh-huh. con mucho gusto. Creo que estamos bien definido por Andrés Se nos cortó. ante una situación de crisis. No sé si Sí, ¿me estás escuchando, César? estamos escuchándote. Ok, Sí, perdón. sí, Ricardo. Uh-huh. Entonces, estamos en una situación de crisis. Acá creo que la responsabilidad de los gobiernos, también considerando el aporte que hacen los medios de comunicación a la construcción de la democracia, es también pensar en algunas fórmulas que puedan apoyar a los medios de comunicación siempre y cuando no se pierda la independencia necesaria que tienen que tener las empresas privadas. Esto es, hay una gran diferencia entre cómo aplica Europa o los países europeos el tema de los subsidios a medios de comunicación y cómo se ha visto en Estados Unidos o en América Latina, porque particularmente en América Latina a veces, lo repito, los gobiernos no se comportan como Estado durante la administración del Estado, sino como gobiernos con ideología y tratando de premiar y castigar a las empresas, a los medios, según la posición crítica o no que tengan ellos, ¿verdad? Y también, obviamente, hay un aspecto también condescendiente de algunos medios de comunicación, porque no solamente las culpas están de un lado, sino que también que buscan favores políticos y yo creo, o favores económicos, y creo que es muy útil la campaña de la UNESCO que reflejaba Guilherme, de hablar también de periodismo sin favores, sin premios, sin castigos, sin miedos, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto importante. Sí creo que pensando en la independencia de los medios, tiene que haber dentro de los paquetes de ayuda económica que existen en muchos países, que los medios también puedan obtener como empresas privadas algunas de esas, por ejemplo, exoneraciones impositivas, circunstanciales o temporales, o reducción del IVA, como se ha logrado en algunos lados en América o en España, por ejemplo, que puedan dar cierto oxígeno dentro de una crisis, y esto tiene que ser temporal, obviamente, y no tomarlo como una costumbre política hacia adelante. Y creo que la responsabilidad de los gobiernos no es tanto solamente por defender la libertad, sino por promocionar esa libertad de prensa y libertad de expresión, y el hecho de que haya medios de comunicación saludables, sustentables, hacen a esa construcción democrática que es necesaria. Claro está, y repito, el problema que tenemos muchas veces es que los gobiernos se transforman en el Estado, y eso es lo que dificulta muchas veces alguna coherencia y estrategia de ayuda para los medios. Digo esto porque también para agregar a lo que estábamos hablando, y esta extinción de que estamos hablando que es posible, va a tener que haber también algunas cosas que ya se están viendo en Latinoamérica que son muy saludables para la industria de los medios, es el periodismo colaborativo, la convergencia de ciertos trabajos que hacen periodistas de investigación o no de investigación en diferentes países con menos recursos de lo que utilizaban antes. Hay grandes proyectos como el Grupo Diario América, por ejemplo, que contribuye también en cuestiones económicas entre los medios. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo es decir, cosas de cómo todas las industrias se están transformando, y leía una muy apreciada del Los Angeles Times que hablaba de la cadena de hoteles Hilton. Y bueno, hay toda, un poco por lo que decía Andrés, y me surgió la idea, ¿no? Es decir, la industria de turismo se va a estar convirtiendo, ir a los hoteles o viajar en avión va a ser diferente a lo que hemos experimentado en el pasado reciente. Y, por ejemplo, estaban
viendo los casos de la cadena Hilton, una cadena muy importante a nivel mundial, que se ha aliado con Lysol, con una empresa de salud, y con otros que construyen temas de salud, porque ven la mejor forma de poder tener una experiencia diferente en sus medios. Primero, porque hay empresas de salud que están creciendo. Segundo, porque ahora todo el aspecto de salud también, y algo que veíamos en la distribución de periódicos, que había gente temerosa de que se pudiera desparramar el virus a través del papel, por ejemplo, es como que la gente, ahora todos hemos cambiado y todos queremos ver la higiene a flor de piel. Antes era todo detrás de la escena, pero ahora todos queremos ver cómo es la higiene, la queremos visualizar y queremos estar seguros en cualquier contexto. Y todo esto está cambiando la forma de cómo los medios también van a tener que estar operando en una nueva post-era a las pandemias. Así que creo que se viene una época de descubrimiento de las empresas periodísticas, no tan solo de esperar que el dinero ingrese por publicidad o por suscripciones digitales, que ya hay ciertos avances, o por suscripciones en papel, sino también en diferentes formas de vender cuestiones más allá de los contenidos, el e-commerce, la transformación de los materiales periodísticos en productos de consumo para poder sobrevivir, en formas de colaborar entre medios que antes eran competencia, de trabajar juntos, reduciendo recursos económicos para hacer coberturas de mayor calidad, etc. Así que creo que estamos, si antes se hacían cosas creativas y había iniciativas, un poco la pandemia lo que ha hecho es acelerar todos los procesos y se viene un proceso de riqueza creativa en este sentido, ¿no? Que creo que también debemos darle la bienvenida y que nos va de repente, en muy poco tiempo, contar una historia diferente de cómo son y cómo actuamos los medios de comunicación. Andrés, me quedo con esta última parte de la intervención de Ricardo, que nos lleva a, que es optimista, digámoslo de alguna forma, en el sentido de que va más bien, quizás deberíamos cambiar el titular de este foro, de este programa, y no hablar de que la COVID-19 está matando a los medios, sino que los está transformando, ¿no es cierto? Pero en el medio va a morir muchos medios, y lo lamentable es que puede ser medios pequeños, locales. Regreso a esta idea de la brecha entre grandes medios y pequeños medios que puede profundizarse en este contexto, en esta transformación de la industria mediática. Bueno, es que en realidad este fenómeno no es nuevo, no es particularmente nuevo, pero claramente como se aceleraron muchas cosas con el marco de la pandemia, también se acelera esto, ¿no? Son aquellos medios que, bueno, no habían comenzado su transformación, su etapa de transformación digital, no estaban explorando nuevas vías de ingreso, ¿sí? Que tiene que ver con los ingresos por lectores u otras vías de ingreso que existen y que medios locales en otras regiones del mundo, como en Estados Unidos, han empezado a incorporar, como por ejemplo, por poner una sola idea, aprovechar el archivo que tienen esos medios, ¿no? Que muchas veces son la memoria viva de cada localidad, de cada provincia, de cada región. Aprovecharla para recibir donativos, para mantener esos archivos, por ejemplo. Entonces, quiero decir, esto ha acelerado estos procesos donde si vos no te reconvertís y no encontrás una fórmula para adaptar tu contenido para que esas audiencias, las nuevas audiencias, sientan interés y atracción por consumir ese contenido, bueno, lamentablemente de a poco ese medio se va extinguiendo. Lo que quiero decir es que este fenómeno en particular, esta pandemia global, esa paradoja de la que hablaba al comienzo Ricardo, claramente ha acelerado esos fenómenos, y yo creo que efectivamente hay que buscar soluciones creativas y no solamente esperar, como decía Ricardo, que haya un
un incremento de la ayuda estatal o que se recupere la publicidad privada. Por supuesto que eso es lo que hay que esperar para todos, pero en particular creo que es una etapa para reflexionar y para buscar esas alianzas y esas soluciones creativas para demostrar eso que decía también Guilherme, ¿no? Que somos fundamentales, que somos importantes, que somos necesarios. Es decir, todo eso sabemos que somos, pero creo que a muchos editores les falta quizás visualizar esa respuesta en lo inmediato, en la coyuntura y pensándolo también en un futuro no muy lejano. Hay experimentos interesantes, hay ideas que se están haciendo, hay también fondos de ayuda que están llegando de a poco para esos medios locales, para que puedan seguir existiendo, para que puedan seguir desarrollando su actividad. Pero claramente es un desafío también para nosotros como organizaciones de medios, poder encontrar esas posibilidades y colaborar con los medios para que las encuentren, ¿no? Guilherme, hace poco, justamente para seguir con este examen de la importancia de los medios locales, había una valoración de la importancia que tenía especialmente en los Estados Unidos los medios locales, que lamentablemente habían ido desapareciendo al transcurso de los últimos años en medio de esta transformación de la industria periodística, de la industria mediática. ¿Cómo recuperar esos medios locales, ese periodismo más conectado con las comunidades, que también es un hallazgo de la pandemia, ¿no? O sea, nos señala que de nuevo ese periodismo local conectado con las audiencias tiene que tener existencia, tiene que tener una cabida junto a ese periodismo más global, más globalizado. Guilherme, ¿cuál es la visión desde UNESCO de la importancia de estos medios locales? Sin duda. No, yo creo que una de las cuestiones interesantes de nuevo en la nota positiva, como ya hablaron también Ricardo y Andrés, que está surgiendo de eso, es pensar el periodismo como un bien público para sostener las democracias, así como tenemos otros bienes públicos que dependen de una financiación y de una inversión que viene de todos y de todas, o sea, el aire puro, las aguas limpias, etcétera. El periodismo tiene que ser pensado de esta forma, o sea, no hay democracia sólida sin una prensa libre, independiente y plural. Y para eso esta prensa tiene que poder funcionar, tiene que existir en los distintos niveles, en el nivel nacional, en el nivel global, pero también, como tú decías, en los niveles locales. En el caso de la pandemia eso queda aún más claro, no solo entre comillas con el llamado periodismo estricto sensu, pero por ejemplo la comunicación comunitaria tiene un papel fundamental en enfrentar estas olas de desinformación que hay por ahí, porque mucha de esta desinformación se da en lenguas locales, haciendo referencias a costumbres locales y etcétera. Entonces, si no es el periodismo local, la comunicación comunitaria local para enfrentar esta ola de desinformación, para dialogar con la población en este lenguaje, de enfrentar lo que está pasando en aquel momento, vamos a tener mucha dificultad de romper las cadenas de desinformación y de circulación, sea la desinformación intencional o no, que ocurre por ahí. Entonces, acá de nuevo el desafío es que eso es fundamental, o sea, tener el fortalecimiento del periodismo de nuevo como un bien público, este lenguaje que usan los economistas, ¿no? Como un inglés. Ahora, el desafío para hacer eso, como yo creo que todos nosotros de una manera o de otra ya abordamos a lo largo de este programa, es cómo hacer eso sin que el periodismo, sea nacional o local, pierda su independencia editorial. Y entonces acá el secreto está en el mecanismo de funcionamiento de esta inversión en el periodismo como un bien público. O sea, ¿cuáles serán las posibilidades de transparencia, de rendición de cuentas y etcétera, para que sí estemos seguros que lo estamos financiando porque sí es un bien público, pero no porque queremos que el periodismo diga A, B o C sobre cada situación en particular? Entonces, realmente me parece que este ya era un problema anterior a la actual crisis que solo viene a intensificar eso y no podemos perder un segundo más. O sea, hay que haber una llamada global para
para esta discusión de cómo financiar la prensa libre, independiente y plural, porque ella es fundamental para la democracia. Ahora, esta discusión no puede ser solo hay que poner plata en la prensa. Eso es la cosa más evidente. La gran cuestión es cómo poner plata en la prensa sin que la prensa pierda justamente su característica más importante, que es la independencia editorial. Ricardo, recojo esa pregunta de Guilherme y te la planteo. ¿Cómo lograr que al mismo tiempo la prensa sea un bien social, sea considerada un bien social, sea financiada de una forma socialmente también aceptable y al mismo tiempo mantenga esa independencia, conserve ese valor esencial de la prensa que es la independencia? Bueno, es justamente, yo diría, el kit de la cuestión, la parte neurálgica de cómo definir esto, porque no nos olvidemos que hay países y países, y si uno mira el Latinobarómetro y va observando lo que sucede en materia de libertades individuales y sociales en América Latina, se mueven y oscilan de acuerdo a las ideologías políticas de todos los gobiernos. Lamentablemente, yo diría que tal vez en un 70-80% de países de nuestro continente, los gobiernos asumen el Estado y no el Estado asume el gobierno, por lo cual estas deben ser políticas de Estado y estrategias de Estado y no de gobiernos. Pero bueno, en América Latina hemos siempre vivido en estas oscilaciones ciclotímicas de izquierda a derecha, con todos lo que ha pasado en tu país, César, con el anterior gobierno, que prácticamente era un perseguidor de la prensa, como ocurre también en otros países, o también en lugares donde hay gobiernos de derecha, como puede ser Brasil, que tiene una sistemática persecución contra algunos medios de comunicación en forma particular, y donde vemos que este problema de independencia es estructural, no es un problema de los medios, es un problema del sistema político, y no olvidemos también que los medios han nacido particularmente como grupos políticos o de partidos políticos y han creado todo un criterio editorial de una posición política. Entonces, no es fácil. Yo creo que lo interesante dentro de la discusión que plantea Guilherme es primero tener gobiernos en América que podamos decir que son Estado, primero, y que administren el Estado, no en función de ideología, sino por el bien común. Y eso no está ocurriendo. Así que no veo que no termine siendo esto una cuestión temporal para quitar la crisis, y no lo veo esto hasta que no haya una maduración política necesaria, muy a largo plazo, muy a futuro, para que América Latina se considere Estado y se pueda ayudar a la prensa como un bien común o como un bien público, como bien decía Guilherme. Creo que ahora, para subsanar este problema de extinción de medios que pudiera haber, y tu preocupación excelente que vienes planteando con los pequeños medios, creo que los gobiernos tienen que estipular algún tipo de ayuda temporal para pasar esta crisis. No necesariamente para poner plata, sino en la parte de paquetes de ayuda económica que se da a todos los medios, a todas las empresas, que los medios también sean parte de esas empresas a las que se consideren, ya sea para que haya algunos descuentos o exoneraciones impositivas, pero sobre todo que no haya privilegios sobre algunas empresas periodísticas en contra de otras. Gracias, Ricardo. No sé si, Guilherme, quieres comentar algo o si no voy con Andrés.
Déjame solo Sí, por meter favor. una cucharita acá en esta conversación. O sea, yo sí creo que hay una cuestión que es la cuestión de la emergencia ahora. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en eso. Y bueno, y los paquetes económicos que están siendo discutidos no pueden dejar el sector de medios de afuera. Al contrario, tiene que estar presente de nuevo con las salvaguardias que habíamos mencionado. Pero sí me parece importante que hagamos un esfuerzo de estudiar otros sectores de la vida que son considerados como bien públicos y que en algunos momentos de nuestra historia, mismo en países complicados que pueden tener ideologías más allá o más acá, han funcionado. Por ejemplo, el sector científico en muchos países a lo largo de la historia ha recibido, porque es entendido como un bien público, ha recibido recursos directamente de los contribuyentes, del taxpayer, sin que se hagan exigencias que la investigación sea A, B o C. El sector del cine, por ejemplo, en muchos países ha recibido subsidios muy sustantivos sin que se exija en muchos de estos países que la película A, B o C sea producida, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que también estudiar cómo eso ha funcionado en otros sectores para que pueda haber, de nuevo, una institucionalidad que permita que estos recursos lleguen a los medios, porque de nuevo son fundamentales, porque de nuevo son un bien público, pero justamente sin que los medios pierdan su esencia, que es lo que todos venimos defendiendo acá. Ahora, claro, eso no va a ser resuelto ahora en este momento de emergencia. Entonces hay una cuestión emergencial, pero no podemos perder de perspectiva la cuestión de mediano largo plazo, porque cuando esta pandemia termine, y por cierto va a terminar, tenemos todo que tener este pensamiento positivo, este tema de lo cual estamos hablando no va a desaparecer, va a seguir. Y tenemos que estar todos preparados para hacer esta discusión de una manera seria, de una manera profunda, porque ella ya era un problema antes de la pandemia, se ha intensificado con la pandemia y va a seguir siendo un problema después de la pandemia si no tenemos un esfuerzo global involucrando a todos, a los dueños de medios, a los y las periodistas, a las ONGs que llevan este tema, a los organismos internacionales, para salir con una solución que sea confortable a todos las múltiples partes interesadas en esta temática. Andrés, voy contigo. Entonces, se plantea esta dicotomía de Guillermo plantea que se debe dar ya urgente, y es urgente, este debate acerca de el periodismo como un bien público. Y al mismo tiempo, Ricardo nos dice, quizás América Latina no está lista, probablemente sus sistemas políticos no estén listos, pero es por dónde comenzar el debate entonces, por dónde comenzar esta conversación que yo estoy de acuerdo que es urgente realizarla. No, seguramente va a ser un tema que tendremos que retomar una y varias veces, ¿no? No creo que se pueda resolver en términos de urgencia o no urgencia. Sí entiendo que hay un problema con la matriz política, y esto va más allá de la política con los medios, la política de ciencias, la política de producción de films. Yo entiendo en esa raíz la discusión como la propone Ricardo, ¿no? Porque eso, digamos, termina transformando a esas políticas en políticas gubernamentales más allá de lo estatal. Ese es un problema particular que tenemos los estados en América Latina. Los ecuatorianos pueden dar fe de eso en los últimos tiempos. Nosotros también hemos tenido mucha historia vinculado con esa intervención de los gobiernos, o esa identificación entre los gobiernos y los estados. Yo digo, no creo que se trate de poner la discusión en el corto, mediano o largo plazo. Sí me parece importante hablar de eso, ¿no? De la matriz política que hay detrás de cada uno de los gobiernos para tomar las decisiones que afectan distintos tipos de políticas estatales, repito, sea para la ciencia, sea para el transporte público, o sea para los medios de comunicación o para el acceso a la información. Es claramente una discusión compleja que en la emergencia, como muchas otras cosas, se acelera y se visualiza mucho mejor, ¿no? Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la agenda de ayudas estatales que hay en Europa.
lo que están haciendo los estados europeos para facilitar la existencia de los medios, la supervivencia en algunos casos, y realmente creo que hay caminos muy interesantes para visualizar, para imitar. Estamos tratando de traer esas experiencias a nivel local, compartiendo con funcionarios de las áreas del Estado correspondientes, y la verdad que hay mucho interés, ¿no? Porque son políticas que justamente buscan estandarizar conceptos más allá de un gobierno, o que buscan más allá de la coyuntura, esto que bien planteaba Guilherme. Creo que tenemos, Guilherme, un lindo tema para un seminario global en el cual podamos participar todos a distancia, como va a ser seguramente este año. La nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿Cómo? La nueva normalidad, decían los Claro. seminarios de distancia, sí. Pero sí es muy interesante comparar esto, digo, seguramente lo hace la CIP, que siempre nos requiere información de lo que está pasando en nuestros países con las medidas impositivas, tributarias, laborales. Pero digo, comparar qué pasa en las diferentes latitudes del mundo para que estas ayudas justamente no se terminen transformando en una intervención directa en la independencia de los medios, que, como bien explicaba Guilherme, es clave para nuestro funcionamiento, es clave para el funcionamiento de la democracia, es clave para el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Creo que hay que analizar muy bien cada una de esas medidas, y digo, hay ejemplos muy, muy positivos, y nosotros lo estamos tratando de incorporar de lo que pasa, como les decía, en Europa, inclusive en Estados Unidos, con discusiones mucho más complejas respecto también del rol de las plataformas, ¿no? Esto es una discusión mucho más grande que seguramente nos va a exceder este tiempo, pero digo, Australia también ha llevado esa discusión a primer plano. Hay mucho para analizar, y creo que así como se acelera la crisis, también se aceleran las oportunidades para todos nosotros. Sí, si me permites agregar, Andrés, algo. César, que a lo de Andrés, que me parece muy importante. Yo creo que lo que hemos visto tanto en el 2008, con aquella crisis para la que hubo paquetes de estímulo, y en esta que hay paquetes de estímulo, y estamos aprendiendo que los estímulos prácticamente no se dan en forma gratuita. Yo creo que también ahí tiene que haber un compromiso de parte de los medios de comunicación para que la ayuda económica venga no para simplemente sustentar a la empresa, sino a sustentar realmente el trabajo de la empresa y lo que tiene que hacer, por ejemplo, en materia de calidad periodística, de contrato de nuevos periodistas. Es decir, acá lo que se trata es de no recibir dinero de estímulo o de ayuda económica y seguir despidiendo periodistas. Es decir, así como ahora en el distanciamiento social nos dicen, bueno, pueden salir en bicicleta, pero en su grupo familiar pueden jugar a la pelota, pero no en un partido de fútbol, pueden patear la pelota, o pueden jugar al tenis, pero no de dobles. Es decir, condicionar esa ayuda a ciertos parámetros que hay que discutir y para los cuales tiene que haber un compromiso de los medios para que ese dinero no vaya a engrosar los bolsillos de alguien en particular, sino a una empresa periodística que tiene una función especial para seguir construyendo democracia. Es decir, no estamos hablando de exonerar o de regalar, sino de condicionar cierta ayuda en algunos parámetros que puedan ser medibles, que tengan resultados concretos y que tanto vayan a la sustentabilidad de la industria como tal de los medios, de la democracia y de la familia periodística. Gracias, Ricardo. Tenemos 2 minutos. Guilherme, tu conclusión, y luego Andrés, también te invito a dar una última intervención. 2 cositas muy rápidas. Invito a todos y todas a con nosotros celebrar de manera muy especial el Día Mundial de Libertad de Prensa a partir de, que es el 3 de mayo, el domingo, pero mañana
a las 3 de la tarde, hora de París, va a haber una conferencia de prensa para anunciar el ganador o la ganadora del premio Guillermo Cano de Libertad de Prensa. Así que invito a todos, a todas a estar atentos y poner atención en eso. Va a ser un anuncio muy especial. Hemos invitado a todas las empresas de medios del mundo. Ricardo y Andrés ya recibieron también esta invitación a compartir la campaña global que la UNESCO está haciendo justamente de valorización de la libertad de prensa en momentos como este de crisis. Y finalmente, un último mensaje: la figura del periodista y de la periodista es central acá, y necesitamos apoyarlos de distintas maneras, incluso en cómo hacer la cobertura de un tema tan complejo como es esta pandemia. Entonces, apenas estamos empezando el próximo lunes un curso en línea masivo para periodistas de todo el planeta. El curso va a ser ofrecido simultáneamente en inglés, francés, español y portugués, y otras lenguas van a venir en la secuencia, sobre cómo cubrir esta pandemia con la Organización Mundial de la Salud y con el Centro Knight de la Universidad de Texas. Así que también invito a todos y todas que quieran sumarse a este curso, cuyas las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas. Así que dejo ahí estos 3 mensajecitos para ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias, Guillermo. Andrés. Caso, César, solamente agradecer por este espacio, por la idea de reflexionar juntos. Me parece muy importante, muy necesario. El distanciamiento social nos acerca también desde otro lugar con mucha gente. Me ha pasado en estos días, nos ha pasado a todos en estos días, y este tipo de espacios son muy valorados por todos para poder acercarse con los amigos, con los colegas, poder pensar estos temas, poder ver qué está pasando en otros países, en otras latitudes. Me parece fundamental. Así que en mi caso nada más agradecerte a vos, a Guillermo, por todo lo que hace y todas las iniciativas que promueve desde su rol en la UNESCO, y también a Ricardo, que es un viejo, y permitime ese término, Ricardo, luchador por la libertad de prensa en nuestra región, también en Argentina, por supuesto, y lo de viejo va con todo el cariño que le tengo. Así que nada más, que agradecer a todos por esta posibilidad. Gracias, Andrés, y también me uno a ese agradecimiento a mis 3 invitados y a todos ustedes que nos han seguido a través de las redes sociales en este streaming, esta emisión en vivo. Vamos también a volver a estrenar este programa ya en la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo día lunes en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a volver a emitir este programa. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y les esperamos en la próxima regla del Pomodoro. Un fuerte abrazo.